Buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio de las raíces hebreas de las Sagradas Escrituras. Esta noche vamos a tratar de descifrar las aristas de la enfermedad, nuestras enfermedades, en dónde inician nuestras enfermedades. Para eso vamos a revisar un poquito los textos de la Biblia. Y los textos que vamos a analizar no son los que directamente hablan acerca de las enfermedades. Eh, Estos mensajes están ocultos en ciertas palabras, en ciertas frases, en ciertas formas que tenemos que interpretar para lograr entender estos aspectos de las raíces de nuestras enfermedades. Por lo tanto, vamos a la Biblia, puesto que la Biblia es nuestra guía, es la que estamos estudiando, es la que más mal la entendemos, la que más mal nos la enseñaron, la que tiene mucho más información que la que nosotros parecería que la encontramos. Y para ello vamos a irnos al libro de Isaías 6:8. Y aquí vemos a un famoso profeta. El famoso profeta Isaías dice, recibe una comisión y dice de esta forma: y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Es curioso la redacción de este verso, puesto que también, como en aquel verso de Génesis, en la formación del hombre, cuando el Creador expresa, hagamos al hombre, nos da una idea, una especie de insinuación de que hay alguien más con quien está hablando. Esta aparente insinuación de que hay alguien más con quien está hablando, desde luego que nosotros la interpretamos, la debemos interpretar de una forma eh, espiritual, de una forma mucho más profunda. En el caso de la creación dijimos y planteamos una paradoja, una gran paradoja, que cuando el creador estaba por crear al ser humano, tomó consejo a Abraham. Fíjense la forma en que debemos estudiar la escritura. El creador toma consejo con Abraham. Y entonces surge la pregunta, ¿cómo es que el hombre, que Dios está por crear al ser humano y toma consejo con Abraham, si Abraham es un ser humano y Abraham es posterior a esta creación? Estas son precisamente las grandes paradojas de la Torá. Cuando estamos hablando de una creación, generalmente aceptamos la literalidad del relato del Génesis, que Dios creó. Cuando leemos el texto decimos Dios creó y esa creación se produjo hace mucho tiempo atrás. Es decir, eso ya fue creado. Nosotros fuimos creados, pero si analizamos correctamente el texto, eh, la descripción del relato de la creación habla de 6 días de la creación. Y desde luego que dejando atrás la literalidad, dejando atrás la idolatría, que es la distorsión de la espiritualidad, esos son 6 etapas, son 6 progresos de de una creación por parte del Creador que todavía no está terminada.
Es decir, que lo que parece que está ya hecho, el mismo libro de Isaías dice, porque a ti te creé, te formé y te hice. Es decir, que hay varias etapas en este proceso de creación y yo puedo también sin ningún problema hablar de esta gran evolución que en las manos del creador se transforma en creación. El creador está creando continuamente su naturaleza. La está recreando a cada instante. Esta creación se sostiene porque el creador está recreando a cada instante la naturaleza y por lo tanto nos está creando a nosotros continuamente, nos está formando, nos está haciendo. Y como ahora nosotros ya existimos, somos sus brazos, somos sus manos que también podemos ejecutar y ser co-creadores en este acto divino de creación. Nosotros somos co-creadores. ¿Co-creadores con quién? Con el creador. Somos co-creadores de esta creación. Por lo tanto, tenemos que poner nuestro esfuerzo, nuestras manos en el trabajo divino de la creación. ¿Y a quién está creando el creador? Está creándome a mí mismo, primeramente. Entonces, el más interesado en este acto divino de creación debo ser yo mismo. Y por lo tanto, ahora regresando al libro de Isaías 6:8, bajo la misma interpretación, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Nuevamente, en este acto divino de creación, el Creador quiere darnos una tarea. Esto, desde el punto de vista religioso judío, se asume como el tiempo en el que el alma está en la presencia del Creador antes de venir a tomar cuerpo aquí, antes de introducirse en un cuerpo para venir y nacer en este mundo. Entonces, el Señor le dice, aparentemente le dice esto, desde luego todo es una alegoría divina, hermosa. Pero en esta alegoría el Señor le dice al alma, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? En el mismo sentido, ¿quién irá por nosotros? El Creador hablando con su creación, con todo lo que ha creado, incluyéndonos nosotros mismos, nos pide consejo, nos está pidiendo ayuda, nos está diciendo, ¿quieres ser co-creador conmigo? ¿Por qué decimos y enfatizamos en esto de que somos co-creadores? Porque al creador le llamamos Dios en este término greco-latino, ¿sí? Que pasó a nuestro léxico con el que le conocemos al creador. ¿Sí? El creador, Dios, eh, quiere quiere crear, seguir creando esta creación, perfeccionando esta creación y nos pide consejo a nosotros. Pero nosotros somos también dioses. Recuerden que está escrito en los Salmos, porque dioses sois. Y esta era una de las defensas que utilizó el maestro para defenderse quienes le acusaban eh, diciendo que él era un blasfemo porque se hacía igual a Dios. Y dijo, ¿de qué me acusáis? ¿No está escrito? Dioses sois, hijos, todos hijos del Dios Altísimo. Entonces, el Creador busca en nosotros que perfeccionemos esta creación. La creación, la primera creación que tenemos que
trabajar es nuestra propia creación. Tenemos que ser co-creadores con Él. Es decir, que esto cambia un poco esa perspectiva de que cuando nosotros le pedimos a Él en oración, hacemos una lista para que Él, en algún lado lejos de aquí, Él se tome la molestia de hacerlo. Y entonces en esta lista le exigimos, le pedimos, lloramos, imploramos, Él haga. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir su promesa, porque nos ha prometido, porque quiere sanarnos, porque no puede, Él no puede ser mentiroso, tiene que cumplir su palabra, tiene que cumplir sus decretos, tiene que cumplir sus promesas. Y nos pasamos horas y horas rogándole. Pero en realidad todo ese ruego tiene que ponerse al frente un espejo y en ese espejo nosotros tenemos que vernos y reflejarnos y darnos cuenta de que el trabajo está también en nuestras manos. Entonces él dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Esta famosa palabra, heme aquí, que es uno de los hebraísmos que encontramos también en los textos más recientes, eh, da muestras de la forma de hablar de estas expresiones que son eminentemente hebreas. Es decir, que estos textos, en estas expresiones encontramos esas raíces hebreas y por lo tanto encontramos esa equivalencia, esa unidad del texto. Veamos de dónde viene el famoso M aquí, aunque no está aquí en la traducción. Esta le vamos a poner un poquito en hebreo, el texto hebreo. Um, que aparece lamentablemente aquí solo como gen, dice ineni. Ineni, ustedes pueden ver aquí hay una hei y dos veces una nun. Hineni. Um, y vamos a revisarlo ahora dónde aparecen estos ineni. ¿Qué significado tiene este ineni? El primer significado simplemente, aquí estoy, heme aquí, aquí estoy, tómame a mí, tómame en cuenta a mí. Esto estamos hablando en el contexto de cuando el alma está por ingresar a nuestro cuerpo. Por lo tanto, ¿cuándo ocurre eso? Y vamos a interpretar un poquito un par de historias que también son alegorías que nos van a ir preparando esta respuesta que nosotros tenemos que darle al Creador. Veamos, vamos a saltar a Génesis 6:12. Cuando aparece este término, heme aquí, que en nuestros textos, por las traducciones, está algo escondido, ¿no? Y dice, y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida. He aquí. Aparece como un he aquí, y vamos asimismo a poner la palabra hebrea. Y este he aquí viene precisamente de esta palabra hineni, ah, aunque aquí está escrito un poquito diferente las vocales, hineni, pero viene de esta misma estructura gramatical hebrea, que es el creador inicia primeramente con he aquí, o heme aquí que ahora veo que todo esto está corrompido,
Y la primera vez que aparece y he aquí que es en este verso, siempre los sabios, cuando encuentran la primera ocurrencia de una palabra, esta primera ocurrencia tiene gran significado. En el contexto de la historia que está relatando aquí, está empezando el relato de una gran destrucción, Noé y el diluvio. Entonces, el creador mira que la tierra, dice, estaba corrompida. Y esta historia literal nos ha llevado a imaginar, cuando nos cuentan esta historia, que el creador mira su creación y ve que estaba mal. Esto es algo ilógico de pensar que un creador que hace todo, de pronto se arrepiente él mismo de haber hecho al ser humano, por ejemplo, y ahora decide exterminarlo, raer, como está escrito en la Biblia, raer a todo ser vivo de la faz de la tierra. Y cuando dice ser vivo de la faz de la tierra, está hablando no solamente de la vida del ser humano, sino de todos los animales y de todas las bestias del campo y de todos los árboles y toda la vegetación. 40 días y 40 noches. Es decir, el relato literal es un relato desastroso. Es un relato fantástico, porque no se puede entender de otra forma, ¿no? Pero si analizamos ahora esta fábula, esta fantasía, esta leyenda, que está escrita de tal forma que ahora vemos que el creador se para frente a su propia creación y dice, he aquí que todo estaba corrompida. Cuando nosotros hablamos de tierra, ¿de qué estamos hablando? Siempre hemos mencionado en este espacio que el término tierra viene de la palabra eretz y está relacionado estrechamente con razón, que es voluntad. Está hablando de nuestra interioridad. Aquí, nuestra interioridad simbolizada por todas nuestras emociones. Y esto concuerda desde luego con el segundo verso de la Biblia que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Dice aquí, y miró Dios que la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, el primer gran desastre nos muestra un creador diciendo Ineni, aquí estoy. La segunda ocurrencia de del Ineni, vamos a saltarnos a 8, 11. Veamos aquí. ¿Sí? Cuando está por terminar el diluvio, y dice, así, y hacia el atardecer la paloma regresó a él, y he aquí en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada. Entonces Noé comprendió que las aguas habían disminuido sobre la tierra. El segundo Ineni está aquí y he aquí, en su pico traía una hoja de olivo recién arrancada, de alguna forma expresando el fin de este desastre. Y una ocurrencia más hermosa está en el relato de Isaac, cuando veamos aquí, no le tengo a la mano, vamos a buscar el relato de Isaac, cuando se produce esta atadura, la atadura de Isaac o el sacrificio. Veamos un poquito más adelante, cuando dice, aquí está, ¿no?
Y dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y entonces nosotros vemos acá, eh, en este contexto aparece otro Ineni. eh, por ahora no le tengo la mano, vamos a... Ah, no, está aquí. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío, heme aquí, ¿sí? La misma palabra hebrea ineni. ¿Qué significado tiene esta palabra? Es, aquí estoy. ¿Qué debo hacer? ¿Estoy en tus manos? O como cuando ahora nos preguntan algo, nos llaman primero y nosotros decimos, dígame usted, ¿sí? ¿En qué puedo servirle? Estoy a sus órdenes, ¿sí? En este contexto, en el contexto de nuestra sanidad, nosotros tenemos que primeramente ah, expresar que lo que estamos haciendo aquí en este mundo tenemos que ser agradecidos. Es decir, el Creador nos mandó. Bajo esta alegoría, nosotros decimos que aceptamos, antes de venir, aceptamos del Creador con amor y alegría lo que nos va a acontecer, lo que estamos eligiendo para venir aquí en la vida. Es decir, que cuando venimos a este mundo tenemos que estar agradecidos, aceptar nuestro trabajo con amor y alegría. La primera parte de esta aceptación que está expresada en el Ineni, heme aquí, es, aquí estoy a tu servicio, dime, estoy dispuesto a hacer. Entonces, en nosotros cuando venimos, cuando es nuestra alma viene a este mundo, primeramente le dice al Creador, heme aquí, tú necesitas enviar a alguien, aquí estoy, yo haré el trabajo. Ahora, cuando el alma ingresa a nuestro cuerpo, al cuerpo ahora sí, sufrimos muchos aspectos y entre todas las cosas que sufrimos hay, hay que entender que ah, nuestra venida aquí va a estar afectada por muchas circunstancias. Cuando llegamos al mundo, desde el primer instante en que somos concebidos, por ejemplo, cuando nuestros padres nos han concebido, ¿cuáles fueron esas circunstancias? Por ejemplo, normalmente cuando una pareja está en sus primeros días de noviazgo, de su luna de miel, etcétera, son los momentos más difíciles, perdón, los momentos mucho más fáciles, más hermosos en la mayoría de los casos. ¿Y qué ocurre cuando fuimos concebidos? Tenemos que transportarnos de alguna forma, investigar, a conocer, a ver, en realidad ese momento, esos momentos en que nuestros padres nos concibieron fueron hermosos, porque de acuerdo a la Kabbalah, eh, cada cosa que nos pase desde el mismo momento de la concepción en adelante, nos va a afectar directamente en la vida. Y más aún, un año atrás, antes de que fuésemos concebidos, ya está en la mente de nuestros padres ciertas actitudes, ciertas emociones.
Y ese contexto en el que estamos viviendo, si es que es de amor, de alegría, o si es que por el contrario es de sufrimiento, de tristeza, de amargura, todo eso ya comienza a estar afectando nuestro ADN, nuestros genes, y al momento de la concepción se van a unir estos dos pedazos de información de nuestros padres con todos los bagajes que venimos arrastrando. Y en realidad, si vamos a ser un poco más acuciosos, no solo desde esa etapa de noviazgo, sino de lo que ha ocurrido a nuestros padres en su vida, en toda su vida desde su concepción, y a nuestros abuelos y a todos nuestros antepasados, porque nuestra vida en sí mismo es como un árbol. Veamos, vamos a tratar de dibujar algo que en realidad todos conocemos, pero que vale la pena porque siempre es bueno utilizar una forma, el método audiovisual, para poder entender, para poder recordar mejor, ¿no? Cuando nosotros miramos un árbol está constituido de un tronco, ¿sí? Y aquí está la tierra, y esto es lo que vemos. Y de aquí vemos sus ramas, ¿sí? Que comienzan a abrirse, pero en estas ramas aquí están las hojas, ¿sí? Muchas hojas que están en el final, en el final de estas ramas. Pero todo lo que aparece en las hojas depende de qué. Ahora tenemos que regresar a las raíces. El árbol, para estar plantado en donde está, tiene también raíces que están plantadas en la tierra, y estas raíces, dependiendo de su profundidad y dependiendo de el terreno que tengan, nos van a nutrir al árbol, y las hojas van a reflejar si es que dentro de esta tierra hay agua, si dentro de esta tierra hay nutrientes, si es que estas raíces están tomando adecuadamente esos nutrientes para reflejarse aquí en el tronco y en las hojas. Entonces, cada una de estas hojas está estrechamente asociada a las raíces. ¿Qué pasa si es que aquí no hay agua? En las cercanías no hay agua, hay una sequía. Este árbol va a secar sus hojas. Las hojas son lo primero que va a caer. Las ramas, no, las ramas van a permanecer allí. Pero quizás si se rompe una rama, el tronco todavía va a aparecer allí. Y si inclusive alguien viene y corta el tronco, las raíces todavía están ahí, y de estas raíces puede a lo mejor florecer nuevamente el árbol. Entonces, las raíces son de importancia, de extrema importancia. La raíz de un árbol es de extrema importancia porque depende de la raíz para que eh, el árbol absorba los nutrientes y muestre la belleza arriba, y los frutos, que dé frutos. Ustedes saben que la Biblia nos compara, desde los Salmos nos dice que somos árboles. Dice, será
como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da a su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, si la Biblia nos compara a nosotros como un árbol, es porque en realidad somos alegóricamente un árbol que tiene sus raíces. Entonces, si nosotros somos un árbol, nuestras raíces son nuestros padres y los padres de nuestros padres y así hacia atrás, ¿no? Como dijimos, ¿qué ocurre cuando algo afecta a nuestros padres? Les afectó en la anterioridad, por ejemplo, antes de que nos conciban a nosotros. Aquí nuestros padres sufrieron el sufrimiento de cualquier cosa, por decir una guerra, una hambruna, un desastre, un terremoto. Yo puedo recordar, por ejemplo, de mi abuelo y mi padre estuvieron enfrentándose al terremoto de Ambato alrededor de 1940, creo, ¿eh? 40 y algo. En Ambato ocurrió un terrible desastre y esto debe haberles afectado muchísimo. ¿Qué otros traumas tenemos que ir revisando hacia atrás? ¿Qué otros traumas posiblemente nuestros padres, nuestros abuelos se vieron enfrentados? Y cuando nosotros encontramos eso, tenemos que recordar a qué edad fue que tuvieron este problema. Por ejemplo, eh, a lo mejor estuvieron a los 15 años cuando ocurrió este terremoto o cuando ocurrió alguna otra desgracia que afectó emocionalmente a nuestros padres, a nuestros abuelos. Si es que tenemos esa información para que nuestros abuelos conciban a nuestros padres, a lo mejor también se vieron envueltos en algún grave problema. Por ejemplo, alguien murió. Yo conozco, por ejemplo, de mi abuela, que se quedó viuda 2 veces. ¿Eh? Al quedarse viuda 2 veces, eso le afectó muchísimo, eso transformó completamente su misma vida, la organización familiar de ella. Ella se quedó de muy jovencita ya con 2 niños. Y cuando luego se casó, para casarse tuvo que esos 2 hijos entregarlos. Esa era la costumbre en ese tiempo. Los abuelos se ofrecieron, tomaron a los nietos para cuidarles uno por uno, los abuelos paternos a uno, los abuelos maternos a otro, mientras mi abuela asumía un nuevo matrimonio. Y luego, después de tener varios hijos, también a una edad temprana, mi abuelo sufrió un accidente, a tal punto que apenas pudo conocer a la última de sus hijas en el hospital y después de visitarla a ella y a su esposa, cayó en un precipicio al tratar de subirse a un tren. Todos estos aspectos son fundamentales conocerlos para saber en dónde están ciertos traumas, ciertos problemas que nos van a afectar en el futuro. Entonces, es bueno que nosotros comencemos a investigar cuáles son nuestras raíces. Si nuestras raíces son dulces, como por ejemplo, hay alguien con quien estábamos reflexionando el domingo y nos contaba unas cosas hermosas de su madre, una buena mujer. Y
Toda su conversación se centraba a su madre, a su madre y a su madre. Y las últimas palabras con las que se despidió y toda esa forma hermosa de referirse a su madre. Y entonces, al final, luego de que mi madre me sugirió de que dijera algo, yo le pregunté, le dije, bueno, esto que nos está contando usted acerca de su madre está hermoso y me puede contar algo acerca de su padre. Y entonces se transformó su semblante y se puso algo triste y dijo, lamentablemente no puedo decir lo mismo de mi padre. Conocí muy poco de mi padre, era prácticamente un padre ausente. Entonces, nosotros estamos hechos de ciertas raíces que cuando ya se fueron nos parecen bastante hermosas, dulces, pero por el contrario, también a veces ocultamos problemas con cierto otro familiar, padre o madre, dependiendo de cómo haya sido nuestra vida, que nosotros hemos sufrido alguna raíz de amargura. Es decir, nuestro árbol está siendo alimentado con una buena raíz y también con una raíz de amargura. Si es que esta raíz apareció en algún momento de la vida, eh, cuando fuimos, por ejemplo, en la concepción, o como cuando nos recibieron en el momento del parto, del alumbramiento, o cuando vivimos los primeros años de niñez, cómo fue nuestra vida, y cuando fuimos creciendo, particularmente los primeros años de vida, son fundamentales para que de allí estos momentos de felicidad o de amargura se manifiesten a lo largo de la vida. Y generalmente puede ocurrir que inclusive estos problemas de los padres o de los abuelos no hayan sido resueltos todavía. Y a veces pueden surgir, aparecer, porque recuerden que somos parte del mismo tronco, de la misma raíz, y esta raíz nos va a afectar algún momento de la vida, si es que estos traumas que alguno de nuestros antepasados vivió, es posible que se manifiesten algún momento y de una forma similar en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros venimos al mundo, en la terminología de la Kabbalah, nosotros aceptamos gustosos de venir a realizar un trabajo que está pendiente y decimos M aquí. Es decir, estoy agradecido y lo hago con mucho amor. Vengo a hacer este trabajo con mucho amor, con mucha humildad, porque en estas raíces hay algo pendiente. Y este algo pendiente voy a sufrir a lo largo de mi vida, se va a, se va a disparar algún momento de mi vida en algunas circunstancias y posiblemente circunstancias muy similares. Hemos visto aquí en este espacio que nuestro aprendizaje está ligado a nuestras emociones. Cuando nosotros estamos aprendiendo algo, generalmente ese aprendizaje, el aprendizaje que vendría a ser una facultad intelectual, ese aprendizaje tiene que fijarse o se fija con una emoción. Por ejemplo, yo recuerdo de mi niñez cuando jugaba y al frente del lugar en donde vivía, sabía que había una tiendita en donde vendían unos helados de vainilla
de leche con sabor a vainilla, pero eran increíblemente ricos. Y en ese tiempo no habían todavía el palito que se le ponía al helado, y entonces nos mandaban en un papel de despacho el helado. Yo venía contento, quizás a unos 4 años, no sé cuántos años tenía ahí, 4 o 5 años, venía contento con ese helado y sentí ese olor y ese sabor a vainilla, y de vez en cuando, hoy, cuando huelo alguna vainilla de ese estilo muy particular, ese olor me dispara completamente a mi memoria y me recuerda mis momentos de mi infancia. Es decir, nuestro aprendizaje está estrechamente ligado a nuestras emociones. Pero así como está ligado a estas cosas bonitas, a estos aprendizajes hermosos, es muy posible que esté ligado a algún momento difícil de nuestra vida. Y esos momentos difíciles son mucho más recordados mientras somos más pequeños. Inclusive, aunque parezca extraño, mientras desde el momento de nuestra concepción, si es que las emociones de nuestros padres no fueron tan agradables, por ejemplo, ¿qué ocurre si fuimos concebidos, por ejemplo, en una violación? ¿Qué tal si fuimos concebidos en una borrachera? ¿Qué tal si fuimos concebidos en un ambiente de pelea? Eso, en ese momento, en el instante de la creación, ya se va a producir un problema que se va a reflejar a lo largo de toda la vida. Dicen aquellos que conocen que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una semilla que vamos a plantarla, si esa semilla le hacemos una pequeña incisión en la semilla, es muy posible que el árbol nazca completamente diferente, que a lo mejor nazca torcido. Es decir, si en la semilla nosotros ponemos un trauma que parece pequeñito, ese trauma se va a manifestar a lo largo de toda la vida. Va a ser importantísimo. Igual en la edad, en el tiempo, mientras somos un embrión, somos uno con nuestra madre. Estamos sintiendo, estamos siendo alimentados directamente de nuestra madre. Allí tenemos que averiguar qué pasó con nuestra madre. Era una etapa feliz. O a lo mejor, como suele ocurrir, que después de ser concebidos, a lo mejor el padre desaparece, se fue o está trabajando. Y la única que tiene que enfrentarse a todos los problemas fue nuestra madre. Y nuestra madre sufría, lloraba. Y quién sabe, por ejemplo, si fuimos concebidos bajo un ambiente eh, de recelo, un ambiente que no fue, por decir, muy legal, que fuimos muchachos y simplemente eh, hicimos lo que no debíamos, y ahora la vergüenza que teníamos que afrontar ante nuestros padres, por ejemplo, y nuestros padres nos recriminaban por semejante vergüenza que tenían y que sentían ellos supuestamente ante la sociedad. A lo mejor en esos momentos de saber que estaba la madre embarazada, pensó en quitarse la vida, pensó, a lo mejor se le pasó por la mente el abortar. ¿Qué clase de problemas tuvimos cuando niños mientras estábamos en el vientre de nuestra madre?
mientras éramos uno con nuestra madre y sentíamos todo lo que ella siente. Dicen los sabios que el feto es el trabajo que nosotros tenemos que realizar. El trabajo que nosotros, el feto es nuestro tikkun, nuestra rectificación en la terminología hebrea. Es decir, cuando nosotros tenemos un hijo, ese hijo es nuestra rectificación. Es decir, ya somos algo, nosotros hemos hecho algo y nuestro hijo tiene que venir a rectificar. ¿Qué significa rectificar? Viene arrastrando todos nuestros problemas y aquí tiene que enfrentarse a esos mismos problemas nuestros y buscar una forma de solucionarse. Entonces, esto por supuesto lo vamos a ir analizando con detalle poco a poco. Vamos a hacer cierto análisis, inclusive gematrias, para entender cómo el lenguaje hebreo está estrechamente enlazado con todo este proceso de transformación. Entonces, cuando nosotros venimos al mundo, somos el tikkun o la rectificación de nuestros padres. Es decir, lo que les ocurrió a ellos en determinados momentos de la vida va a saltar nuevamente algún rato en nuestra propia vida y muy posiblemente bajo circunstancias similares. Entonces, sin embargo, tenemos que estar conscientes de que nosotros hemos venido a realizar este trabajo con amor y con alegría, con humildad, ofreciendo al Creador que vamos a hacer con amor esa rectificación de nuestros padres. Ahora, si es que no hacemos ese tikkun, no hacemos esa rectificación y simplemente vivimos por vivir, si estos problemas, estos traumas que tenemos aquí de parte de nuestros padres que venimos arrastrando a través de nuestros genes, ¿sí? Estos genes contienen esa información que venimos arrastrando de parte de ellos. Y por lo tanto, al tener esa información, nosotros vamos a sufrir los mismos traumas, los mismos problemas que sufrieron nuestros padres, solo que a lo mejor de una forma un poco más grande. Por tanto, vale la pena que nosotros investiguemos, hagamos un esfuerzo de conocer a nuestra familia. Hay algunos que dicen, no, yo no quiero saber del linaje de mi padre, de mi madre, allá ellos, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos simplemente tapando esa información, pero al tapar esa información en realidad va a manifestarse algún momento porque ya la venimos arrastrando a través de nuestros genes. Tanto, vale la pena esa investigación y como hemos dicho, cuando encontramos señales de amargura, raíces de amargura en esta información que vamos encontrando, nosotros tenemos que dedicar nuestro esfuerzo para conocerlo primero. Hemos dicho que parte de la sanidad, del primer paso hacia la sanidad es el conocimiento. Este conocimiento me va a dar la información en donde tengo que trabajar para comenzar a ¿qué? A endulzar los juicios. Es decir, si nosotros vamos al psicólogo, el psicólogo lo que va a hacer es tratar de extraer esa información, que nos aliviemos de esa información
mediante el llorar, mediante el desahogo, etcétera. Pero eso no es suficiente. Para que nosotros comencemos a endulzar esos juicios, ahora es necesario poner nueva información. No solamente sacar esa información, ahora tenemos que reemplazar esa información con nueva información, con buenos pensamientos, con nuevas experiencias, con emociones agradables. Si la información, los traumas fueron difíciles, grandemente difíciles, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Emociones grandemente agradables. Y esas emociones grandemente agradables poco a poco van a ir dejando atrás a las otras. Es decir, no podemos olvidarnos nunca, pero conforme vayamos recordándonos ahora, el recuerdo, en lugar de ser amargo, tiene que irse transformando en dulce. Y por eso hemos incentivado aquí en este espacio que para realizar estos trabajos es bueno que podamos hablar. Como dijimos en las clases pasadas, el habla va a ayudarnos a transformar, a endulzar los juicios. Pero parte de esta habla es la escritura, porque con la escritura estamos traspasando también el tiempo. Cuando hablamos, estamos hablando y nos escuchamos ese instante, pero con la escritura vamos a escribir y este va a ser la clave mágica para transportarnos en el tiempo cualquier otro momento. Es decir, si vamos luego a ver lo que hemos escrito, vamos a volver a recordar y vamos a pensar inclusive con qué intensidad escribí. Esa intensidad, ese pulso que yo tenía para escribir y lo que miraba y las lágrimas si me caían, ¿eh? Lo voy a recordar de tal manera que cuando lo vuelva a leer, estaré haciendo un doble trabajo, un trabajo adicional en la rectificación de mis problemas. Entonces, el endulzar los juicios, el realizar este trabajo de investigación, nos tiene que ayudar para ir poniendo información allí en donde tengo que comenzar a trabajar. Entonces, cuando conocemos si nuestro abuelo, nuestro padre, sufrió algún trauma y, y esto afectó directamente a la familia de mis padres, esta información va a ser necesaria para comenzar a trabajar nuestro ticún, se llama nuestro ticún, nuestra rectificación, y de esta manera nosotros podemos corregir esta información que viene en los genes, que viene en nuestro ADN, para que esto ahora pueda pasar a nuestros hijos y así sucesivamente. Es decir, que el trabajo que hemos venido a hacer aquí, este M aquí, haya sido completado a satisfacción. Si es que vivimos por vivir, si es que no investigamos nuestro árbol genealógico, si es que no cumplimos a través de esta investigación lo que dice, lo que manda el mandamiento, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien y tus días sean largos sobre la tierra. Entonces, precisamente este trabajo de investigación me lleva a curar mis propias raíces, que pueden ser raíces de amargura, y cuando estas raíces las estoy sanando, las estoy endulzando, va a nuestro árbol a ser más sano, más hermoso, y entonces vamos a poder dar mejores frutos. Porque ¿qué ocurre si es que un árbol raquítico con una tierra pobre aquí, con sus raíces que están mal enterradas, no tienen los suficientes nutrientes? ¿Qué tipo de raíces qué tipo de frutos va a dar?
¿Y qué tipo de semillas va a dar? Va a ser directamente afectado por los nutrientes que tenemos abajo. Y entonces cuando nosotros comencemos a investigar, tener esta información a la mano, podemos regresar en el tiempo para transformar estas raíces amargas y endulzarlas. ¿Cómo es eso de que podemos retornar hacia atrás? Es verdad que el tiempo pasa y es inexorable y no podemos regresar hacia atrás en el tiempo, pero esto es cierto en nuestro mundo real, en nuestro mundo macro, en el mundo en el que nosotros nos movemos. Pero si nosotros nos vamos hacia nuestros átomos, a la infinitud de nuestros átomos, porque aquí en este mundo tenemos un límite, somos limitados, pero internamente nuestros átomos a nivel atómico, a eso se le conoce como el nivel cuántico. En el nivel cuántico, el tiempo no existe. Si nosotros logramos entender, regresar, perfeccionar este camino de introspección para llegar hacia el nivel cuántico, podemos llegar al punto en donde podríamos visualizar estas raíces de amargura y transformarlas, comenzarlas a endulzar y dejar de ser lo que somos ahora. Y cuando encontremos este punto de sanidad y transformemos, endulcemos ahora estos juicios y luego comencemos a visualizarle de una forma diferente, y cada vez que nos acordemos de alguien que nos acordamos ahora muy mal, luego le vamos a recordar con ternura, ya no con amargura, sino con ternura, con cariño, porque al final, aunque haya sido malo, me dio la oportunidad de estar vivo y me dio la oportunidad de realizar ese trabajo, de realizar ese tikkun, se llama, para volver hacia atrás y de alguna forma sanarlo a él también. Entonces, vale la pena. Por ahora les animo a que cada uno de ustedes comience a investigar, comience a anotar por allí, a preguntar todos esos detalles. ¿Qué pasó con mis padres cuando eran niños? ¿En dónde vivían? ¿Qué sufrieron? Y cuando se casaron, ¿cómo fue? A lo mejor no sé si va a ser posible pensar en preguntarles cómo me tuvieron a mí. Hay un momento especial en el niño, por ejemplo, saber si fue parto natural o fue cesárea. ¿Por qué? Porque cuando hay una cesárea, en el primer momento que el niño viene al mundo, como tienen que operarle a la madre, tienen que hacerle la cirugía para reconstruirle, inmediatamente entra ella al quirófano y al niño le mandan a un lugar, a la enfermería, y posiblemente pasa allí varias horas sin un abrazo de su madre y posiblemente rodeado de muchos otros niños que todos están gritando. El primer instante de nuestra vida cuando venimos al mundo puede ser el más grande desastre que va a afectar a nuestra vida futura. Cuando nosotros somos uno con nuestra madre, en el momento del nacimiento nos separamos de ella y venimos a un mundo totalmente desconocido. Y en este mundo totalmente desconocido, no sabemos, hasta nos dan una palmada para poder respirar, para poder sentir. Todo es absolutamente nuevo, pero además estamos separados del lugar en donde estuvimos por 9 meses. ¿Y ahora?
estamos completamente solos. El momento de la recepción del niño al mundo debe ser el momento más hermoso, más amoroso, en que le debemos propiciar todo el cariño necesario para que se sienta en este mundo que es completamente distinto, que por lo menos sienta de alguna forma el calor que estuvo sintiendo cuando estaba en el vientre de la madre. Entonces, por ahora vamos a investigar, en la próxima clase haremos ciertos otros detalles de eh, reflexiones para encontrar estos problemas, en dónde están nuestros problemas, por qué somos así, qué hemos sufrido y qué es lo que tenemos que rectificar a lo largo de nuestra vida. Y es eso, a eso se refiere heme aquí, envíame a mí. Es decir, ante la presencia del Creador, estamos gustosos, heme aquí, envíame a mí. Y cuando venimos acá, nos olvidamos del trabajo encomendado. Pero ahora tenemos que tener la valentía suficiente de encontrar qué es lo que tenemos que hacer, qué trabajo hay que hacer, porque nuestro trabajo debe ser en honor a la transformación. El aporte que tenemos que hacer tiene que ser en honor de la rectificación, en honor de la evolución progresiva y beneficiosa del ser humano.